Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de que nos diste fuerza para levantarnos este día. Gracias por la misericordia y bendición que derramaste el día de hoy sobre nosotros, por la fuerza que nos diste para realizar nuestras labores, Señor, y porque nos tienes resguardados en tu hogar. Señor, te pedimos, te damos gracias a sí mismo también por la provisión que pusiste en nuestra mesa, Señor, por la salud que nos has otorgado, a las personas que tienen alguna enfermedad, Señor, conforme a tu voluntad, que seas tú quien las sane, Señor, que seas tú quienes permitan que sigan para que crezcan, maduren espiritualmente, Señor, que sepan que tú eres el que da y que quita la vida. Te agradecemos infinitamente porque sabemos que tu presencia está con nosotros y te pedimos que hoy la lectura sea clara para nuestros sentidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a comenzar. Ahora sí, ya estamos en orden, ya. Gracias a Dios. Ya me estaban dando ganas de no transmitir porque ya es muy tarde, pero que me dan un jalón de orejas. Entonces, mejor vamos a comenzar con la lectura. Y hoy nada más nos tocan dos salmos. La buena noticia, la mala, que son bastante largos. Y bueno, vamos a comenzar con el salmo número 68, por, realizado, cosa rara, por David, ¿no? Recuerden que nada más la mitad de los salmos los escribió David. Pero bueno, el Dios del Sinaí, escrito está, el Dios del Sinaí y del santuario. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, se han esparcido sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alégrense delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuiste echados entre los tiestos, serán como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observan, oh montes altos, al alto monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Señor Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y del Señor, el Señor es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante de los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendigan a Dios en las congregaciones, al Señor, ustedes de la estirpe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tú, Dios, has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, canten a Dios, canten al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz.
Atribuyan poder a Dios sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da la fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Comenzamos con la lectura del Salmo número 69 y escrito está. Un grito de angustia al músico principal, sobre lirios, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Señor de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor a ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Me puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me negue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Busquen a Dios y vivirá nuestro corazón, porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán ahí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Híjole, dos cosas así rápidamente del Salmo 69. Acabamos de ver una de las profecías de Jesucristo, cuando dice que por comida le dieron hiel y por agua le dieron vinagre. Eh, y otra cosa que me sorprende, ahora que he podido estudiar poco los salmos, y les confieso, ¿no? Les confieso, no como testimonio, sino como vergüenza, que para mí es muy difícil adorar, para mí es muy difícil cantar, para mí es muy difícil batir palmas o eso. Mi mente está llena de perjuicios porque en vez de estar concentrado en la alabanza a Dios, estoy concentrado en lo que hacen las personas a mi alrededor o los que están dirigiendo la alabanza. Y empiezo a criticar, la verdad, les soy sincero, empiezo a criticar. Y es algo que el Señor me ha mostrado que está mal. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo alabar. Cuando dice mi esposa que con paciencia y humildad ya no me va a costar trabajo, pero me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, cuando
Me sucede generalmente cuando voy manejando, ya sea moto, carro o cuando estoy solo en la noche y pongo algunas alabanzas para escucharlas. Me dan ganas de llorar y de hecho sí me pongo a llorar porque me conecto con lo que está diciendo la alabanza o lo que está diciendo la canción y me mueve mucho y es cuando ahí lloro. Y me da mucho también dolor en el corazón cuando encuentro profecías de Jesucristo, de cómo lo trataron, ¿no? Para mí el leer la palabra es como comer, no puedo leer, no puedo estar tranquilo hasta que no leo mi porción de la palabra, pero cuando llego a los evangelios en la parte en donde, ¿cómo se llama? En donde está el sacrificio de Cristo desde que lo arrestan hasta que muere en la cruz, a veces prefiero leerlo a escondidas porque estoy chille y chille ahí de cómo le fue, ¿no? Y lloro porque si sé que yo hubiera estado en ese tiempo, quizá yo hubiera estado gritando, crucifíquenlo, sí, crucifíquenlo, ¿no? Gloria a Dios que ya sabemos, hubo un cambio en nuestro corazón. Y regresando al tema de la alabanza, lo que me sorprende de los salmos es que todos son cantados. Todos son cantados los salmos, o sea, parecen poemas, parecen que se escribió como una reflexión, ¿no? Como ahora las reflexiones que encontramos en la Biblia o en los libros que se dedican, el pan diario y todo eso. Pareciera que los salmos son reflexiones, pero a final de cuentas son cánticos, y siempre, casi siempre los salmos nos dicen cántico, cántico con instrumentos, cántico con arpa, cántico para los hijos de Coré, cántico para esto. Es increíble cómo los estados de ánimo, vemos a David por un lado en un salmo que está exaltando a Dios y alábenle y gracias y tu misericordia y todo, y de repente encontramos un salmo como el 69 donde está derramando su corazón de dolor enfrente del Señor, donde en el 68 donde le está clamando por ayuda, no me dejes en manos de mis enemigos. Y uno en oración, con tantas cosas que nos pasan a veces en el día, en las semanas, nos ponemos ahí de rodillas a llorar y diciéndole a Dios, ay, ¿por qué? O ayúdame o muéstrame, ¿no? Y los salmos son cantados. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿estás triste? Canta alabanzas. ¿Estás enojado? ¿Estás enfermo? Alaba a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones, sabe de qué tenemos necesidad, sabe por las situaciones en las que estamos pasando. Entonces, dice el Señor, sí, platícamelas, pero no estés ahí chille y chille. A final de cuentas, yo ya sé lo que va a pasar, yo tengo el control de la situación. Canta, canta, que cante tu corazón. Sí, es difícil en momentos muy duros, en pruebas muy duras, en circunstancias duras, pero ahí es cuando vemos por qué Dios amaba tanto a David. Ese corazón que tenía no lo vemos en ningún otro hombre, ¿no? Pero bueno, recuerden, los salmos son cantos y así tenemos que hablarle al Señor, alabándolo siempre. Antier leíamos, alábenlo de madrugada, alábenlo en la noche, alábenlo en la tarde. ¿Y qué trabajo nos cuesta? Bueno, por lo menos en mi caso, qué trabajo me cuesta. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura de la segunda carta a los Corintios, pero ahora sí nos va a dar tiempo de hacer un pequeño comentario. Pequeño, no se desesperen. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos en el capítulo número 8 de segundo de Corintios. Las ofrendas. El dificilísimo tema de las ofrendas para quien no lee la palabra de Dios, por eso somos engañados. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? Y aquí no los dice Pablo. Aquí no me pueden decir, no es cierto, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. El propósito de las ofrendas era para ayudar a las iglesias, para ayudar a la iglesia y para ayudar a las demás iglesias. Y recuerden que la iglesia no es un templo de piedra, y somos nosotros somos la iglesia, somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo. El cuerpo de la iglesia el cuerpo de la iglesia somos nosotros y la cabeza es Cristo, pero también para ayudar a las demás iglesias. Ese era el primordial propósito de las ofrendas. Claro, cuando llegaba la ayuda a las iglesias ya se repartía a la viuda, a los extranjeros, a los huérfanos, a los hermanos en necesidad, a los misioneros y todo eso. Por eso el verdadero propósito de las ofrendas es para ayudar a la iglesia y a las demás iglesias. Ajá. De hecho, Pablo dice que las utiliza para ayudar en las necesidades de las demás iglesias y sus congregantes.
Ajá. Leímos también en estas cartas a los Corintios que Pablo defiende su apostolado. De hecho, Pablo dice que no tengo derecho de llevar a una esposa como la lleva Pedro, que no tengo derecho a recibir de las ofrendas como lo hacen los demás apóstoles. Pero Pablo, y lo dice claramente, para que nadie le reprochara nada, él mismo siempre trabajó para su manutención con esas manitas que el Señor le dio y con el oficio que tenía, que era el de hacer tiendas. Con eso trabajó. Si leemos con atención la carta a los filipenses, que ya la vamos a leer pronto, nos vamos a dar cuenta que de la única iglesia que aceptaba Pablo ayuda económica, y sí ayuda económica, era de la iglesia de Filipos. De hecho, ¿cómo se llama? Pablo les agradece por el sacrificio que hacen por él y todo eso. Pero es una iglesia que aunque Pablo no estaba ahí, Tito se iba a dar sus vueltas cada rato y le mandaban su ayuda a Pablo. Y Pablo era una iglesia irreprensible. Cuando leamos la carta a los filipenses, nos vamos a dar cuenta que Pablo no los regaña para nada. Es una de las poquísimas iglesias, cuando leamos las 7 iglesias en Apocalipsis, vamos a ver las otras, pero no los regaña, al contrario, los exalta. Ah, bueno, pero ya les estoy explicando lo de Filipenses, todavía no nos toca. El chiste es que como Pablo no recibía ofrendas de las demás iglesias para él, porque, ¿cómo se llama? No quería que nadie le reprochara que estaba vendiendo el evangelio como los demás falsos maestros lo estaban haciendo. Pero también Pablo nos explica que aquel que se dedica 100% a la proclamación de la palabra de Dios, a subpastorear una iglesia, tiene derecho a vivir de las ofrendas. Ajá. El difícil tema de cuánto se debe de dar. Vayan a ver ustedes videos en las redes sociales y vamos a encontrar pastores que les exigen $1,000, que les exigen $100, que se tiran para que les pongan un resto de herejías y barbaridades que me dan ganas de ir a aventarles un billete. ¿Mandé? Dice mi esposa que ella, por eso ya no está presente. Me dijeron, ya van varios que me preguntan que por qué la maestra no está presente. Le digo, es que me cobra bien caro. ¿No? Y yo, como no cobro nada, pues aquí está el Juanito. Ah, es cierto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, el difícil tema de cuánto. Como les decía, en las redes sociales vemos personas que tienen aviones propios, mansiones, colecciones de carros, iglesias del tamaño de un estadio. ¿Por qué? Porque sangran a sus congregantes exigiéndoles diezmos y ofrendas. Y les lanzo el reto. Aquel que diga que los diezmos todavía existían en medio de los apóstoles, que venga y me lo demuestre bíblicamente. Los diezmos no existieron ya para los apóstoles, eso era del Antiguo Testamento, eso es la ley, y la ley la vino a poner en suspensión Jesucristo, pero ese es otro tema. ¿Cuánto tienes que dar para que, como dicen algunos falsos pastores y maestros, ¿no? El 10% de todo lo que ganes y si puedes más. Si esos animales comprendieran cuánto es el diezmo del Antiguo Testamento, se relamerían los labios porque en realidad tienes que dar el 23% de todo lo que ganes. Pero no les vamos a decir ni dónde están los versículos, porque si no, al rato vamos a ver iglesias que les están exigiendo el 23% de todo lo que produzcan. ¿Cuánto tienes que dar? Ok. Primero que nada, antes de que comprendas lo que tiene que dar, porque Pablo sí dice cuánto tienes que dar, primero que nada, tienes que entender que a Dios no se le dan limosnas. Ajá, a Dios no se le da limosnas. Así de, pues hoy traigo 10 varos, se los voy a aventar al Señor. Bueno, para los que nos ven en el extranjero, porque tenemos público extranjero, varo es peso, la moneda de México, ¿no? Aquí, bueno, sí, me voy a expresar correctamente, si no, ahorita me van a aventar un zapatazo. Este, traigo 10 pesos, pues es lo que me sobra, ¿no? Pues es lo que traigo, ya después doy más. Imagínense nada más, le estás dando al dueño de todo limosnas. Y esa es la palabra que utilizan algunas iglesias. Denle limosnas a Dios. No le tienes que dar lo que te sobre. Ajá, hoy, bueno, pues, después de todo lo que tengo que gastar esta semana, me sobran 50 pesotes. Toma, señor, te los doy y te los doy de corazón, todavía dicen, ¿no? ¿Recuerdan la historia de la viuda que dio 2 blancas? Todo lo que tenía, todo lo que tenía. Ok. También tenemos que comprender que a Dios se le da lo que no le cause agravio a tu familia. Pablo lo dice ahí en su carta. Dice, ok, sí, da, pero primero ve por tu casa.
no das un diezmo. Eso es de falsos pastores, eso es de falsos maestros, eso es de sectarios. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento más que en los evangelios, porque todavía estaba el tiempo de Jesucristo donde se acudía a las sinagogas. Desde Hechos hacia adelante se habla de ofrendas, no de diezmos. El diezmo es de la ley, es del antiguo pacto. El diezmo ahorita está en suspensión toda esa ley porque Jesucristo no la quitó, también tenemos que entender eso, pero la vino a meter en una especie de suspensión para que sí lo entiendan. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, si cumples 2 mandamientos, cumples toda la ley. Ama al Señor con todas tus fuerzas, corazón, alma y razonamiento, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después vemos en Santiago que Santiago viene y nos recita, faltaste en uno de los 613 mandamientos, ni modo, te vas al infierno porque faltaste con todos. Entonces ahí ustedes deciden si quieren cumplir con la ley o si quieren cumplir con la ley de Cristo. Quieren cumplir con la ley del Antiguo Testamento, está bien, pero el infierno les espera porque cuando leamos Romanos nos vamos a dar cuenta que la ley condena y la ley de Cristo salva. Esa es la gran diferencia. Ajá. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene que dar después de que Pablo nos explica estos puntos? Dice claramente Pablo, lo que tu corazón destine, lo que tu corazón destine. Si tú destinas el 50% de tu salario a ofrendar a la iglesia, está bien. ¿Por qué? Porque lo estás dando de corazón. Si tú destinas el 2%, porque en realidad tienes tú una gran necesidad así de que cada rato se nos descompone el carro, cada rato tenemos situaciones medio difíciles de economía, dices, Señor, discúlpame, lo que te estoy dando, te lo estoy dando de corazón, te lo estoy dando. Yo sé que a lo mejor podría darte más, a lo mejor gané más, pero lo que te estoy dando, te lo estoy dando sin esfuerzo porque mi corazón lo está destinando para ti. ¿Y qué nos dice Pablo cuando tú actúas de esa manera, dando lo que tu corazón dispuso para el Señor? Te dice que Dios ama al dador alegre. Lo que tú des que no te pese, que no te duela, que tú llegues y le dices, Señor, aquí está el millón de pesos que te toca esta semana, ¿no? ¿Mandé? Dice mi esposa exactamente que es lo que más nos duele, ¿no? Y abres tu cartera. Bueno, mi cartera siempre está vacía porque como viajo mucho en transporte público, pues les doy las del engaño. Ay, ya me quemé, a ver si no me ven los ladrones. Pero bueno, pero llegas y sacas así, ay, híjole, necesito para mis pasajes. Toma, señor, es lo que me sobró. No, no, cuando recibas tu salario, recibas algún estipendio económico, cuando recibas el pago de tu trabajo, di, Señor, esto es para ti. Y te lo doy de corazón y te lo doy con un corazón alegre y contento, sabiendo, Señor, que lo que te estoy dando, ojo en esto, es muy importante, que te lo estoy dando para ti. No se lo estoy dando al pastor, no se lo estoy dando al maestro, no se lo estoy dando a la iglesia, no. La persona que administre ese dinero va a rendir cuentas a Dios. Tu pensamiento para ofrendar debe de ser, Señor, esto es para ti. Olvídate que si el pastor trae un BMW del año, que si trae una motocicleta itálica, ya me quemé. Bueno, una motocicleta de nombre de país europeo, ¿cómo se llama? Que si el pastor se va a ir en avión de vacaciones a Estados Unidos y le va a pagar a su hijo un corte de pelo de $200, que te valga grillo eso. Tú dale al Señor. Eso es lo que tú tienes que pensar cuando des tu ofrenda. Que le des al Señor, no al pastor, no al maestro, no a los de la alabanza, no a la iglesia. Tu ofrenda es para el Señor y el Señor va a saber de qué manera responde. En el en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, es que el 9 también habla del tema de las ofrendas ahí y pues bueno, ¿para qué nos metemos más en broncas? Si ya de por sí al rato ustedes vieran de repente los comentarios que me mandan, ya no les darían ganas de seguir predicando. Bueno, en Segunda de Corintios 10, ayer les hablaba del versículo 5, ¿no? En el que Pablo, como si fuera un soldado, dice, destruyendo los argumentos, así dice, yo no lo inventé, así dice la palabra de Dios, destruyendo los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Nada más que yo siempre omitía la parte final. Ajá, sujetando todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso era lo que yo hacía a un ladito así, no, pues tú me dijiste derribo argumentos, pues yo lo hago, ¿no? Pero se me olvidaba la parte final del versículo. Gloria a Dios que ya me enseñaron también con paciencia y humildad a que debo de ser de esa manera. ¿Qué nos dice ese versículo?
yo siempre les lanzo esta pregunta a los hermanos en la fe. Le digo, ¿ustedes están preparados para defender la fe? Y dicen, no, ese no es mi ministerio. ¿Cómo no va a ser tu ministerio si segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15, dice, estén siempre preparados para presentar defensa de su fe con mansedumbre y reverencia. Así dice la palabra de Dios. Y no se lo dice nada más a un grupito, se lo dice a todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para defender nuestra fe de aquellos que nos preguntan allá afuera y por qué crees en lo que crees? Es más, miren, si nosotros leyéramos la palabra de Dios y nos animáramos a estudiarla verdaderamente, comprenderíamos temas como el diezmo y sabríamos que muchos falsos pastores nos están viendo la cara. Jamás volveríamos a tener una duda acerca de la salvación por más que les digan que la salvación se pierde. Si su pastor o si sus hermanos en la fe dicen que pueden perder la salvación, bueno, pues dejen que la pierdan ellos. Ni siquiera son salvos. Entonces, si ustedes se dejan dirigir por alguien que no es salvo, ¿a dónde van a ir ustedes? Al infierno con ellos. Si Jesucristo les prometió la salvación, entonces, ¿por qué dudan? Eso lo comprenderían si se animan a estudiar la palabra de Dios. Comprenderíamos por qué sabemos que el Señor Jesús es Dios. Ajá, no como otros que dicen que es un ángel, no como otros que dicen que es la primera creación, no como otros que dicen que solamente es hijo. Ujú. Comprenderíamos qué es el bautismo, no nada más es que te echen agüita en la cabeza y hierva el agua que te están echando, no. Comprenderíamos para qué es el bautismo. Comprenderíamos temas acerca de que por qué el Espíritu Santo es Dios también. Comprenderíamos temas acerca de lo que, ¿cómo se llama? De lo que dice Romanos, de que nosotros ya vencimos a la muerte. Comprenderíamos temas de que nosotros estamos viviendo tiempo prestado aquí en la tierra porque nuestro espíritu ya está en el cielo. Ajá. Son cosas que si nos animáramos a estudiar, ojo, tal vez de la pura lectura te llegue revelación de parte de Dios, revelación verdadera, y empieces a comprender estos temas. Pero ¿qué te cuesta meterte el domingo, el sábado, entre semana, 1 o 2 horas a estudiar la palabra de Dios? Si vieran cuántos pastores están en contra de los institutos bíblicos, de los cursos bíblicos, ¿por qué? Porque no les conviene que la gente se entere de las verdades que contiene la Biblia, solamente quieren que se enteren de las verdades de los hombres. De hecho, ¿cómo se llama? Si yo digo que si los católicos leyeran su propia Biblia, ni siquiera una Biblia protestante como ellos le llaman, si ellos leyeran su Biblia, más del 50% se convertirían al cristianismo. Ajá, al cristianismo bíblico, no estoy hablando de otro tipo, al cristianismo bíblico. Si y ya los falsos maestros que les dicen que no estudien en institutos, que no estudien en cursos, que no estudien los domingos, es porque están actuando como el catolicismo romano. Solamente quieren que ustedes reciban lo que ellos les dan, sin enterarse todo lo que hay alrededor, todo el contexto. Por eso les digo que somos presas del engaño acerca del diezmo, de la salvación, de que dame dinero, de que yo te voy a sacar los demonios. Un cristiano no puede tener demonios, pero ustedes siguen creyendo que sí. Entonces el versículo 5 los invita a que estudien la palabra de Dios para que puedan derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, pero háganlo siempre con el pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, y escrito está: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, y si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes? Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí,
que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como a loco, para que yo también me glorie un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos, pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que tengo otra osadía, hablo con locura, también yo tengo, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Híjole. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretes guardaba la ciudad de los damasenos. ¿Perdón? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas. ¿Por qué? No, dije Aretes, perdón. En provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Mañana haremos el comentario, nada más quiero que los voy a dejar con una reflexión. Yo creo que inviten a su apóstol, porque así hay muchos hombres que se autodenominan apóstoles, les encanta llamar la atención. Yo quiero que le digan a su apóstol que si ya leyó la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, y que les diga si ellos tienen hambre y sed, que les diga si ellos han andado en caminos caminando a medianoche llevando la palabra de Dios a otras rancherías. Porque los señores no van a rancherías, solamente van a iglesias grandes. Los grandes apóstoles de hoy no van a rancherías, van a iglesias grandes donde se les dé una buena ofrenda, donde por lo menos tengan 300 espectadores, donde les paguen el transporte de ida y vuelta. Pregúntenles a su apostolazo si lo ha hecho. Pregúntenle a su apóstol si lo han azotado por predicar el evangelio. Pregúntenle a su apóstol si lo han encarcelado por predicar el evangelio. Pregúntenle a su apóstol si le han dado una golpiza por predicar el evangelio. Ninguna de esas bestias, malas bestias, como dice Pablo, no lo digo yo, ninguna de esas malas bestias ha pasado por uno solo de los sufrimientos de Pablo. Pero eso sí, son los grandes apóstoles, ¿no? Ahí los dejo con esa reflexión. Si Dios lo... Bueno, antes que eso, algo más les iba a comentar. Bueno, se me olvidó seguramente por chismoso. Señor,
En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por derramar tu bendición sobre nosotros cada día, Señor. Aun y cuando no vemos, tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Te agradecemos porque aun con nuestros pecados a cuestas, tú nos aceptas, Señor, y nos perdonas cada día, conforme a tu misericordia, tu bondad y el amor que has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Ese amor con el que nada pagamos. Todavía gente se pregunta por qué Dios nos ama, porque ama a todos y cada uno de nosotros y quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que estemos en esa ciudad que nos ha preparado. Te agradecemos porque tu misericordia es tanta, Señor, que aun y cuando fallamos y tropezamos, tu mano siempre está para rescatarnos de las aguas en las que hemos caído. Te agradecemos por la enseñanza que nos das, por el ejemplo que nos has dejado en estos hombres de la palabra de Dios, para que actuemos siquiera en el 10% en el que ellos actuaron, Señor. Ni siquiera podemos compararnos. No, como tú bien lo dijiste, Señor, no merecemos ni pisar el suelo que ellos pisaron. Te agradecemos porque nos das comprensión cada día para seguir adelante, Señor, y porque sabemos que en estos tiempos en el que ya está la persecución vamos a presentar fuerte batalla por tu fe. Enséñanos, Señor, a discernir en todas las tonterías que están a punto de enseñarles a nuestra familia y a nuestros hijos, Señor. Danos la claridad para saber cómo actuar, Señor, para defender nuestra fe, para proteger a nuestros hijos, Señor, para proteger a la niñez, porque los niños son tuyos, pero Satanás los quiere arrebatar. Dale a esos mensos padres, Señor, la sabiduría para que entiendan que lo que están haciendo es entregar a sus hijos a Satanás cuando sus hijos, Señor, a ti te pertenecen. Danos esa fuerza, Señor, para levantarnos como guerreros poderosos, a defender la claridad de tu palabra, Señora, a defender la luz de tu evangelio. Que no nos echemos para atrás, Señor, porque los violentos son los que toman el reino del cielo. Te agradecemos por el alimento que pusiste en nuestra mesa y sobre todo por el ánimo y la fuerza con la que siempre nos levantas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.